Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. A strong political and diplomatic signal to the world today. Luxembourg formally recognizes la reconnaissance our official recognition de la Palestine. Palestinian statehood. the state of Palestine. Luxemburgo, Malta, Mónaco, San Marino y Francia, que convocó la conferencia, Bélgica y Andorra, Australia, Canadá, Portugal y Reino Unido el día anterior, y antes que ellos también España. Fue en Nueva York, en una cumbre de alto nivel de la que renegaron Israel, que no dejó su silla vacía, y Estados Unidos, anfitrión que dejó de ser neutral y prohibió la entrada en el país, sede de las Naciones Unidas, a la delegación palestina. Así se creó el momento histórico a partir del cual son ya 157 los estados que reconocen Palestina y abogan por la solución de los dos estados. Le temps est venu d'arrêter la guerre à Gaza, les massacres, la mort, tout de suite. L'urgence nous le commande. Le temps est venu pour Israël de vivre en paix. Agarrado a esa fórmula del momento ha llegado el presidente Emmanuel Macron, representó el paso adelante que supone este reconocimiento para Francia, que junto a Reino Unido es uno de los países más estrechamente vinculados a la historia de Israel. El tiempo de detener la guerra en Gaza, la masacre, la muerte, el momento para Israel de vivir en paz y seguridad, dijo anoche Emmanuel Macron. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Algunos estados, caso de Andorra y Bélgica, condicionaron el reconocimiento a la liberación de los rehenes y a apartar a Hamás del gobierno. Por eso el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, se dirigió por videoconferencia al plenario y afirmó que el grupo terrorista no será parte del gobierno palestino. Pidió su desarme y la liberación de los rehenes. Ante la ausencia de la delegación hebrea, reclamó también: nosotros reconocimos a Israel en 1993 y todavía lo reconocemos. Hoy empieza el debate en la Asamblea General de la ONU, debilitada por el papel rupturista de Donald Trump, que se va a subir al estrado a exponer una agenda que desautoriza la histórica representación vista anoche, pero esa cascada de reconocimientos de Palestina a la que se suman los países occidentales, aunque no lo hacen todavía Alemania ni Italia, ese conjunto de voces mostró ayer al menos eso, presión. Un planeta al margen, con Israel y Estados Unidos más solos. Nueva York, Sara Canals. Con un contundente "ha llegado el momento", Le temps est venu. un solemne presidente Macron ha marcado el inicio de esta lluvia de apoyo a Palestina por parte de la comunidad internacional. Que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Las ovaciones han sido constantes, discurso tras discurso, pero sobre todo con los países que se han sumado recientemente a este gesto para presionar a Israel, como por ejemplo Australia recognized the state of Palestine. o Canadá. Canada recognizes the state of Palestine. Y donde no han faltado duras condenas contra la ofensiva de Netanyahu. El secretario general, Antonio Guterres, Statehood for the Palestinians is a right, not a reward. dejaba claro que este reconocimiento es un derecho y no un premio, y luego el representante palestino, Mahmoud Abbas, ha intervenido por videoconferencia, puesto que el gobierno de Trump le denegó el visado para viajar a Nueva York. Y desde su despacho en Ramallah, rodeado de dos banderas palestinas, ha implorado la retirada de las fuerzas israelíes en Gaza. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. If we lose our freedom to disagree with power, we will be showing the seeds of tyranny. En Nueva York está también el presidente del gobierno español, que ayer intervino en la conferencia celebrada en el marco de Naciones Unidas. Fue antes, desde la Universidad de Columbia, donde Sánchez lanzó una serie de mensajes que parecen interpelar no solo a Benjamin Netanyahu, sino sobre todo a Donald Trump. Uno este que escuchábamos: si perdemos nuestra libertad de estar en desacuerdo con el poder, estaremos viendo los escalones de la tiranía. Recuerden mis palabras: las sociedades abiertas solo pueden prosperar bajo un verdadero gobierno democrático. Sánchez criticó los aranceles y defendió la inmigración ordenada como fuente de esperanza, cargó contra las agresiones a la libertad de expresión y presumió de la agenda progresista, dijo él, de su gobierno. Después participó en ese foro de Naciones Unidas en el que señaló la masacre de Israel en Gaza y las muertes por hambre, el mismo lugar donde hoy hablará Donald Trump. Enviado especial a Nueva York, Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Desde el plenario de la Asamblea General de la ONU, Sánchez ha pedido a la comunidad internacional que adopte medidas contra Israel. El pueblo palestino está siendo aniquilado. Por eso, en nombre de la razón, en nombre del derecho internacional y en nombre de la dignidad humana,
tenemos que parar esta matanza ya. El presidente ha puesto como ejemplo las 9 adoptadas por España y que hoy mismo el Consejo de Ministros va a aprobar de manera definitiva. Sánchez, que sin mencionar a ningún país, tampoco a Estados Unidos, sí ha querido lanzar esta advertencia a los gobiernos que callan. Excelencias, la historia nos juzgará y su veredicto será implacable con quienes perpetraron esta barbarie y con quienes callaron o miraron hacia otro lado. Tomemos partido por la racionalidad, por la diplomacia, por el respeto al derecho internacional y al derecho internacional humanitario, por el sentido común y por el humanitarismo más básico. El Ejecutivo pone en valor el paso dado por los países que reconocen ahora al Estado palestino, pero cree que hay que ir más allá antes de que esa solución sea imposible. Esta conferencia marca un hito trascendental, pero no es el final del camino, debe ser el principio. Mañana miércoles será el rey el encargado de llevar el mensaje de España ante la Asamblea General de la ONU, que este martes abre el debate de manera formal. La posición oficial de Israel ante lo ocurrido ayer sigue pasando por negar la importancia de estos movimientos. Dijo ayer su representante en la ONU que todo obedece simplemente a un teatrillo. Enviado especial a Israel, Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Digo, pero ¿cómo recoge hoy la prensa? ¿Qué se dice en la calle de esa representación del aislamiento israelí? Pues fíjate, hoy es Año Nuevo Judío, no se publica prensa en papel, pero en los digitales se muestra por un lado la preocupación y por el otro aislamiento y soberbia. Francia lidera un grupo de naciones europeas que reconocen el Estado palestino en la cumbre de la ONU, dice el Times of Israel, y subraya que Israel no tiene en su agenda la posibilidad de los dos estados. Y en el Jerusalem Post se dice que la ultraderecha llama a una anexión urgente de Cisjordania. Por cierto, Ángels, el Post lleva una revista especial donde el personaje del año es, como no, Netanyahu. O lo quieres o lo odias, pero sus decisiones son globales, dice el suplemento. Haaretz, el diario más abierto, titula La indignación global contra Israel se trata de Gaza, no del antisemitismo, y cuestiona la postura oficial de Israel de que los líderes europeos sean una turba antisemita, demasiado cegado por el odio a los judíos. Critican a un Netanyahu que anoche, en su discurso de Año Nuevo, prometía liberar a los rehenes en este año 5.786 desde hoy del calendario hebreo, una planificación en la que de momento mantiene los asesinatos en Gaza. Los tanques del ejército israelí están ya en barrios como Al-Sabra, donde se han escuchado fuertes explosiones durante la madrugada después de más de 100 asesinados en las últimas 24 horas. Esos ataques hacen temer lo peor también a los familiares de los rehenes, que esta noche han vuelto a dormir delante de la casa de Netanyahu para rogarle que pare las bombas y poder traer con vida a los 28 que se cree que siguen vivos. Día 718 de este genocidio en Gaza, desangrándose y allí muy decepcionados con la tardanza de la respuesta de la comunidad internacional. Seguimos en el abierto, Nico, gracias. Hasta luego. En España hoy se completa 2 semanas después de su anuncio lo que el gobierno mostró como una de sus medidas más destacadas para castigar a Israel. Hoy llega al Consejo de Ministros el decreto del embargo de armas. Lo hace después de críticas de los socios por el retraso. Dijo el gobierno que se debió a su complejidad técnica, pero hay una complejidad más, porque España todavía no tiene alternativas para adquirir el material que deja de comprar a Israel. Eso dicen al menos los expertos consultados por la SER, que a corto plazo no se ha encontrado, no se ha previsto cómo sustituirlos, y eso va a generar una merma en las capacidades del ejército español. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, desconectarse militarmente de Israel tendrá consecuencias. Vamos a tener un problema de agujero de seguridad, porque son sistemas, además, muy eficaces. A ese temor del profesor de Economía de la Defensa de la Complutense, Antonio Fonfría, se suma el analista de seguridad Francisco José Girao. Es muy posible que si de la noche a la mañana quieres desconectarte, la cosa no sea tan sencilla. Y no lo es, porque encontrar alternativas a Israel en el mercado será más caro y más lento, como alerta el teniente general retirado Juan Antonio del Castillo de la Asociación Atlántica Española. Sin duda, como mínimo en precio y plazo y en características, seguramente las tiene ya. Un ejemplo es el nuevo sistema de guiado láser israelí que iban a equipar en los cazas Eurofighter. 11 países europeos lo tienen ya y España se queda fuera. Lo que quiere decir que sería francamente negativo para nuestra capacidad operativa durante bastante tiempo. A nivel de inteligencia, la relación entre España e Israel no se ha roto, la misma colaboración que sigue intacta en la lucha antiterrorista.
Ya ha cambiado el tiempo, se deja notar con lluvias en el norte y el Mediterráneo. Jordi Carbó, buenos días. En el Cantábrico, buenos días, serán chubascos como ayer, con pausas, pero cuando llueva lo hará con fuerza y ambiente fresco, incluso algo frío cuando sopla el viento. En el Mediterráneo, durante la mañana, pero sobre todo a medida que avance la tarde, especial atención en las islas de Mallorca, también Menorca, y más avanzada la tarde hasta la próxima noche en la mitad este de Cataluña. Es aquí donde tendremos tormentas que, como las últimas situaciones, podrán dejar grandes cantidades de agua en poco tiempo. En el resto del Mediterráneo algún chubasco más aislado y en el conjunto del país día radiante, sol, buena visibilidad, un poco de frío ahora mismo, durante la tarde al sol, ambiente agradable. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Es una de las noticias del día que vuelve a sacudir lo político desde lo judicial. La jueza ha enviado al banquillo al novio de Isabel Díaz Ayuso. Le acusa de 4 delitos, 2 de fraude fiscal, un delito contable continuado y otro de pertenencia a organización criminal. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Ángel. La magistrada desarma la explicación de Díaz Ayuso cuando habló de una inspección fiscal salvaje y sin más razón que la razón política, porque todavía queda además la pieza separada en la que se le investiga por más delitos. Así es, la magistrada Carmen Rodríguez Medel sienta al novio de Ayuso en el banquillo por 2 delitos fiscales de más de 350.000 euros en concurso medial con falsedad en documento, delito contable continuado y por pertenencia a grupo criminal, porque, atendiendo a las acusaciones, la jueza considera indiciariamente acreditado que Alberto González, junto a su supuesto testaferro y los facturadores falsos sevillanos, se concertaron para defraudar Hacienda con facturas falsas. No hubo inspección salvaje ni diferencia de criterio tributario, sino ánimo defraudatorio organizado para elaborar facturas falsas con las que engañar al fisco de manera criminal. Indiciariamente, claro. La inclusión del delito de pertenencia a grupo criminal es relevante porque el tipo delictivo contempla penas cercanas a los 2 años de prisión, que pueden sumarse a los casi 4 que ya reclamaba Fiscalía. El siguiente paso en esta causa para el novio de Ayuso es que un juzgado de lo penal señale la fecha de juicio oral. Eso en la pieza principal. Quedará bajo investigación la pieza separada que investiga a Alberto González por corrupción en los negocios relacionada con el Grupo Quirón, principal adjudicatario sanitario del gobierno de Ayuso. Campos, gracias. Hasta ahora. La oposición carga contra la presidenta de la Comunidad de Madrid porque dice que se ha beneficiado de los supuestos delitos de su novio. A su paso salió el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, que escribió en un tuit: «Cuidado con Sánchez. Hasta donde sé, la jueza no respeta a la audiencia provincial. Decide enviar a juicio a González Amador justo antes de tomar posesión el juez que toca. Y resulta que es la hermanita de un tipo al que Marlaska ha ascendido». Y remata Miguel Ángel Rodríguez: «Todo Sánchez es corrupto». Por cierto, que la Fiscalía ha pedido la absolución del fiscal general del Estado, imputado por la filtración derivada de este caso. Y el otro asunto que todavía genera multitud de preguntas es el apagón de las pulseras antimaltrato. Les hemos contado a las 7 las actas de las comisiones de violencia de género en las que se recogieron episodios en varias provincias de España, varios de ellos muy similares. Mujeres que aseguraban que su maltratador manipulaba la pulsera y podía romper la orden de alejamiento. Otras que renunciaron a ese sistema. Policías que utilizaban perros en lugar de pulseras porque se fiaban más. Los miembros de esa comisión advirtieron de fallos como estos y hablaron de meses caóticos. La ministra de Igualdad estuvo anoche en Hora 25 y cifró el apagón en 5 meses. Ana Redondo negó que las víctimas de violencia de género estuvieran desprotegidas. Aclaró que no abrirán expediente a la empresa por sus errores y sigue sin concretar cuántos archivos o absoluciones. Dice que no le constan. Mario Lalurido. La ministra ha aclarado que el apagón sobre los quebrantamientos de condenas duró 5 meses, de junio a noviembre, pero Ana Redondo reiteró en Hora 25 que no tiene datos sobre archivos o absoluciones de maltratadores. No me consta. Es más, creo que la Fiscalía, cuando habló en su memoria de número importante de casos, tuvo que rectificar inmediatamente. Dice que esa información se la pedirá al Consejo General del Poder Judicial. Tampoco le consta que la anterior adjudicataria del servicio Telefónica pusiese problemas en la transición. Asegura que hicieron todo lo posible para solucionar los fallos y que todo funciona mejor. A fecha de hoy, que es lo importante también, creo que las mejoras técnicas pues han producido que efectivamente las víctimas se sientan más seguras y todo el sistema funcione mucho mejor. Sobre la nueva licitación del servicio en mayo, anuncia que el contrato será por más años y que se exigirá mejoras en los dispositivos y en las coberturas. La ministra no piensa dimitir y se defendió atacando al PP. En Estados Unidos, Disney ha devuelto su programa a Jimmy Kimmel, aunque con
algunos matices importantes, porque algunas de las cadenas locales que antes lo emitían no van a hacerlo ahora. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. La compañía recoge cable y también lo hace Brendan Carr, el censor de Trump al frente de la Comisión Federal de las Comunicaciones que puso a Jimmy Kimmel en la diana. Exigió a la compañía que por las buenas o por las malas actuara contra Kimmel. Amenazó a esas filiales que todavía se resisten con quitarles la licencia. Hoy Brendan Carr dice que la suspensión de Kimmel es por un tema de audiencia, que el gobierno no ha tenido nada que ver, pero la compañía contradice esa versión. Disney reconoce que suspendieron el show por este comentario. Cuando Kimmel dijo que la banda de los MAGA, los seguidores de Trump, intentan capitalizar el asesinato de Charlie Kirk. Comentarios insensibles en un momento emocional para el país, según dice la compañía, que ha sufrido pérdida de suscriptores, pérdida de valor en bolsa y una oleada de críticas y protestas. El regreso de Kimmel va a ser uno de los acontecimientos televisivos de la temporada, va a ser esta noche. Ha habido discrepancias con la compañía sobre lo que el showman debía o no decir sobre la polémica. Esta noche romperá su silencio y seguramente los audímetros. Pablo, gracias. A ti, hasta ahora. En última cosa, en Dinamarca, la policía investiga el avistamiento de varios drones que ha obligado a cerrar durante horas el espacio aéreo sobre el aeropuerto de Copenhague. Las autoridades danesas desconocen quién manejaba los drones, aunque hablan de un operador capacitado que buscaba probar su capacidad de disrupción. A esta hora, el principal aeropuerto de Dinamarca y también el de Oslo han reabierto y operan con normalidad. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.